Nació rodeada de sangre real europea, creció entre aristócratas y terminó convertida en una estrella de Hollywood vista por millones de personas cada semana. Desde afuera, la vida de Catherine Oxenberg parecía un cuento de lujo y privilegio, pero detrás de las cámaras existía otra historia, una marcada por heridas familiares, una fama que se derrumbó demasiado rápido y una batalla desesperada contra un culto que terminó atrapando a su propia hija. Mientras el mundo todavía la recordaba como la elegante actriz de Dynasty, Catherine enfrentaba en silencio algo mucho más oscuro. Una organización acusada de manipulación psicológica había separado lentamente a su hija de su vida, y recuperar la relación significaría enfrentarse a personas poderosas, amenazas y años de angustia. Si te interesan las historias ocultas de la élite y las tragedias detrás del poder, suscríbete, porque para entender cómo llegó hasta ese punto, primero hay que volver al inicio, a una infancia donde los títulos nobiliarios ocultaban una profunda sensación de vacío. 1. Una princesa sin reino. Catherine Oxenberg nació el 22 de septiembre de 1961 en Nueva York, pero su historia estaba conectada con algunas de las familias reales más antiguas de Europa. Su madre era la princesa Elizabeth de Yugoslavia y su padre, Howard Oxenberg, un empresario estadounidense que había construido fortuna en la industria textil. Desde el inicio, aquella unión parecía pertenecer a dos mundos completamente distintos, la aristocracia europea y el sueño americano. Aunque su familia conservaba títulos, linajes y conexiones con la realeza británica, la realidad era menos glamorosa de lo que aparentaba. Yugoslavia ya no tenía monarquía y gran parte de aquel prestigio existía solamente en el recuerdo. Cuando Catherine tenía 5 años, sus padres se divorciaron y su madre se mudó a Londres con sus hijas. Desde entonces, creció entre privilegios, internados exclusivos y una constante sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Desde niña estuvo rodeada de figuras influyentes. El fotógrafo Cecil Beaton la retrató siendo pequeña y años después, Richard Burton, expareja de su madre, le enseñó actuación. Su vida parecía sacada de una novela aristocrática, pero detrás de aquella educación refinada comenzaban a aparecer inseguridades profundas. Catherine sentía el peso de representar una herencia elegante mientras intentaba construir una identidad propia lejos de los apellidos y las expectativas familiares. 2. Hollywood, fama y una caída repentina. La llegada de Catherine a Hollywood fue inmediata y casi irreal. Con apenas 20 años consiguió interpretar a la princesa Diana en una película televisiva sobre la familia real británica. La prensa quedó fascinada con la idea de una actriz con sangre aristocrática interpretando a la mujer más observada del planeta. Su elegancia natural y su historia familiar la convirtieron rápidamente en una figura irresistible para los estudios y las revistas. Pero el verdadero salto llegó en 1984, cuando Aaron Spelling la eligió para Dynasty, una de las series más exitosas de la década. Catherine interpretaba a Amanda Carrington, una heredera sofisticada envuelta en secretos y conflictos familiares. El personaje parecía reflejar parte de su propia vida. Durante un tiempo, todo salió perfecto. Ganó premios, apareció en portadas internacionales y millones de personas comenzaron a reconocerla en todo el mundo. Sin embargo, el éxito también fue extremadamente frágil. Tras rumores de conflictos con la producción, Catherine dejó de asistir a las grabaciones mientras estaba en Europa. Aaron Spelling reaccionó reemplazándola de inmediato y el personaje terminó desapareciendo poco después. Lo más duro no fue perder el papel, sino comprender lo rápido que Hollywood podía olvidar a una estrella. En cuestión de meses, la actriz que aparecía frente a más de 100 millones de espectadores quedó fuera del lugar que había definido toda su carrera. 3. Detrás del glamour, las heridas ocultas. Después de Dynasty, Catherine siguió trabajando en televisión y cine, pero nunca volvió a alcanzar el nivel de fama que había tenido en los años 80. Mientras Hollywood comenzaba a olvidar rápidamente a sus antiguas estrellas, ella intentaba sostener una carrera cada vez más inestable. Sin embargo, la verdadera batalla ocurría lejos de las cámaras. Años después, revelaría que había sufrido abuso durante su infancia dentro de su entorno familiar, una herida silenciosa que derivó en graves problemas emocionales y en un trastorno alimenticio que la acompañó durante gran parte de su vida. En medio de esa fragilidad emocional, también llegaron relaciones marcadas por la inestabilidad. En 1998, sorprendió a Hollywood al casarse con el legendario productor Robert Evans,
una de las figuras más poderosas del cine estadounidense. Pero el matrimonio terminó apenas 9 días después y fue anulado sin explicaciones claras. Aquella ruptura relámpago alimentó todavía más la sensación de que, detrás del glamour y las apariencias, la vida de Catherine parecía construirse sobre vínculos frágiles y decisiones impulsivas que nunca lograban durar demasiado tiempo. Tiempo después encontró cierta estabilidad junto al actor Casper Van Dien, con quien formó una familia y tuvo 2 hijas más. Pero incluso entonces, seguía arrastrando una sensación constante de no pertenecer completamente a ningún lugar. No era del todo una princesa, pero tampoco encajaba plenamente en Hollywood. Mientras intentaba mantener una imagen elegante y perfecta frente al público, cargaba en silencio con inseguridades profundas, miedo al abandono y una necesidad permanente de demostrar que su vida no se estaba desmoronando detrás de las cámaras. 4. El culto que casi le arrebató a su hija. En 2011, Catherine llevó a su hija India a un seminario de crecimiento personal llamado Nexium. En apariencia, la organización ofrecía cursos de liderazgo, superación emocional y desarrollo profesional para empresarios, celebridades y personas adineradas. Nada parecía extraño al principio, pero con el paso del tiempo, India comenzó a distanciarse de su familia y a defender obsesivamente al grupo. Catherine percibía cambios cada vez más inquietantes en su comportamiento, aunque todavía no entendía que aquella estructura había sido diseñada para manipular psicológicamente a quienes entraban. La realidad era mucho más oscura. Detrás de Nexium se escondía una red de control dirigida por Keith Raniere, un hombre que había construido un sistema de obediencia extrema alrededor de mujeres jóvenes. Dentro del grupo existía una organización secreta llamada DOS, donde las integrantes entregaban material comprometedor como mecanismo de control y eran sometidas a restricciones físicas y emocionales severas. India terminó atrapada dentro de esa estructura bajo la influencia de Allison Mack. Y cuando Catherine descubrió que su hija había sido marcada físicamente con las iniciales de Raniere, entendió que ya no enfrentaba un simple grupo de autoayuda. Lo que vino después fue una guerra emocional devastadora. Catherine comenzó a contactar periodistas, abogados y autoridades mientras recibía amenazas y advertencias para que dejara de investigar. Sin embargo, la verdadera historia era mucho más dolorosa de lo que el público veía en televisión. Una madre intentando recuperar a una hija que ya no parecía reconocerla. Finalmente, las investigaciones federales provocaron la caída de Nexium. Keith Raniere fue condenado a 120 años de prisión y varias figuras cercanas al grupo terminaron arrestadas. India logró abandonar la organización en 2018 y reconstruyó lentamente su relación con su madre después de años de manipulación y aislamiento. Cuando se observa la vida de Catherine Oxenberg en conjunto, el verdadero drama nunca estuvo en Hollywood ni en la fama. El conflicto real se construyó en silencio, entre heridas de infancia, inestabilidad emocional y una vida entera intentando sostener una imagen perfecta, mientras, por dentro, todo se fracturaba. La ironía de su historia es clara. Nació ligada a la realeza, pero descubrió que el verdadero poder no tiene que ver con la sangre ni con el estatus, sino con resistir cuando todo se derrumba. Perdió estabilidad y años de calma, pero logró lo más difícil: recuperar a su hija tras una de las batallas más duras de su vida. No es solo una historia de fama, ni de realeza, ni de caída. Es una historia de amor llevado al límite y de supervivencia emocional cuando ya no queda margen para rendirse. ¿Qué parte te impactó más? ¿Crees que alguien puede prepararse para algo así dentro de su propia familia? Suscríbete para más historias ocultas de la élite y las vidas que se derrumbaron detrás del poder.